Hola, mi nombre es Jefferson Mora, voy en quinto semestre de Negocios Internacionales y hoy vengo a hablar del capítulo 1, 2 y 3 del libro Así se domina el mundo del autor Pedro Baños. Hola, mi nombre es Sergio Andrés Rodríguez García, soy estudiante de Negocios Internacionales de quinto semestre y en este video les voy a hablar del capítulo 4 del libro Así se domina el mundo del autor Pedro Baños. Hola, soy Daniel Díaz, estudiante de Negocios Internacionales y les vengo a hablar del capítulo 5 y 6 del libro Así se domina el mundo de Pedro Baños. Libro Así se domina el mundo. Autor Pedro Baños. Capítulo 1. El capítulo 1 hace referencia a la geopolítica y a la geoestrategia. Primero, existe una visión clásica donde los acontecimientos políticos se comprendían y se justificaban con relación a la posición geográfica que tiene cada país y a sus antecedentes de historia. Segundo, la geopolítica actual exige una perspectiva más amplia y profunda, pues el constante crecimiento de los países y su independencia hacen que la palabra geopolítica haya pasado de estar exclusivamente limitada a la Tierra a pasar a referirse a todo el globo terráqueo. Hasta los países más pequeños se ven obligados a establecer su geopolítica. Según la RAE, la palabra política significa arte, doctrina u opinión referente al gobierno en los estados. Y por otra parte, se refiere a actividad de quienes rigen o aspiran a regir asuntos públicos. Este abarcamiento tan amplio hace que se genere confusión en los decisores geopolíticos, por eso se establece unas directrices geopolíticas que ayudan a sobrellevar la complejidad de tan amplio espectro. Lo primero que se plantea es el qué, que viene siendo las directrices políticas, y luego se determina el para qué, que vendría siendo las necesidades y los intereses del Estado. De aquí surgirán el cómo y el con qué, que son las estrategias pertinentes convertidas en geoestrategias, los procedimientos, las acciones y los medios requeridos para satisfacer los fines geopolíticos. En este sentido, la geopolítica es la concepción y puesta en práctica de líneas de acción para alcanzar los objetivos marcados por la geopolítica. En esto concluimos el capítulo número 1. Capítulo 2. ¿Cómo es el mundo? Según el autor, nos dice que el mundo es como un patio de un colegio, porque ya que en el colegio siempre existe un líder que maneja a los otros compañeros, ya sea por su fortaleza física, por su habilidad en los deportes, sea porque tenga dinero, elocuencia o agradarle a los maestros, o simplemente por maldad. Estas cualidades sirven para que se beneficien. Y también nos habla de otro tipo de estudiantes que están como detrás de los líderes y que ellos también carecen de una buena protección y de un reconocimiento. El resto de los estudiantes pueden ser ignorados por ser considerados de bajo nivel social o por no destacarse en nada. Pueden ser maltratados físicamente o simplemente querrán integrarse para no sufrir abusos y pertenecer a ese grupo. Lo mismo pasa en la esfera internacional actual, donde existen ciertos países con distinto grado de capacidad de influenciar las decisiones mundiales. El juego de las influencias. En esta parte el autor hace referencia a que existen países en el mundo que son dominadores y otros que son dominados. Un ejemplo podría ser Estados Unidos como dominante, y un ejemplo como dominado sería Ghana. También nos habla acerca de las potencias nucleares, ya sea China como Rusia, y nos habla acerca
de que China cobija a Sudán, y esto pues repercute mucho en el mundo internacional, en el ámbito internacional. Por otra parte, el autor nos dice que hay otros países que forman un grupo específico. Entre estos países está Arabia Saudí, Turquía, Egipto e Irán, y que son líderes regionales aparte de los dichos países anteriormente. Rivalidad, ambición y violencia. En ese punto el autor nos habla de que los países tienen un conflicto armado por poder, que en todos los países se presenta un egoísmo y una ambición, porque el que tiene quiere tener más, el que tiene bastante siempre busca cuidar lo que tiene para no perderlo. Yunque o martillo. Hay una diferencia entre el ser amado y el ser temido. El ser temido genera odio, porque al hacer guerras eso repercutirá en unos años, y el ser amado será entendido como una debilidad. Guerra, la violencia organizada. Kant entendía que la guerra no debe tener ninguna justificación. Por otra parte, ¿es posible un control eficaz de la violencia? No es posible. Según el autor, hay desconfianza entre países y sus aliados. Por otra parte, ¿cómo sobrevivir en la jungla geopolítica? Para sobrevivir al enemigo es necesario conocer las intenciones y qué capacidades tiene. Y ante un escenario donde reina la hipocresía y el cinismo, únicamente cabe aconsejar: confía solo en tus propias fuerzas. Capítulo 3. Principios geopolíticos inmutables. Aquí el autor nos dice que el Estado es un ser vivo y que el Estado necesita alimentarse para sobrevivir y crecer. Hay unas leyes universales que creó el geógrafo Friedrich Ratzel, y estas son: primera, el crecimiento espacial de los estados está relacionado con el desarrollo de su cultura. Segunda, su expansión va de paralelo de potencia económica, comercial o ideológica. Tercera, los estados se expanden incorporando o asimilando entidades políticas de menor importancia. Cuarta, la frontera es un órgano vivo. Quinta, la lógica principal del proceso de expansión es absorber territorios más ricos. Sexta, el estado se extiende por la presencia de una civilización inferior a la suya. Séptima, la tendencia general de asimilar o absorber a los más débiles invita a multiplicar las apropiaciones de territorios en un movimiento que se autoalimenta. Por otra parte, geopolítica, el sueco Rudolf Kjellin, quien afirmaba que el Estado tiene vida y como tal debía nacer, luchar por sobrevivir, desarrollarse, ejercer su influencia, entrar en decadencia y llegar y morir. La economía manda. Aquí el autor nos habla que para Lenin la política es la expresión concentrada de la economía, que todo se basa en dinero y más dinero. El dinero influye en la geopolítica. En esta parte el autor nos dice que el que tenga dinero tiene en su poder a quien no lo tiene. Nos habla de el momento de que países venden aviones o submarinos, no se presenta solo una ganancia millonaria, sino también un aliado político. Las tres obsesiones: recursos naturales, energía y tecnología. En esta parte del capítulo 3 el autor nos habla un poco de liberalismo comercial financiero. También hace referencia a que las principales potencias almacenan reservas para la guerra. Y por otra parte nos habla de los hidrocarburos como el petróleo y el gas, que son los que mueven el mundo. La conquista de los recursos del espacio. En esta parte el autor nos habla de cómo los varios países intentan investigar otros planetas, como Marte y el planeta rojo. También que el planeta rojo cuenta con una gran cantidad de hielo que se puede convertir en agua. Que todo este punto de la investigación de planetas sirve mucho y da mucho prestigio internacional. Las causas económicas de las guerras púnicas. Al principio nos habla de la primera guerra púnica, que fue en el 264, en el 241 a.C., que fue librada entre Roma y el Cartago. Luego de una guerra económica pasamos a la segunda guerra, que fue en el 218 al 201 a.C., que fue agobiada por la precaria economía y la pérdida de Sicilia.
Y por último nos habla de la tercera guerra púnica en 149 a 146 a.C., también que fue provocada por manifiesto de intereses económicos, como pérdida de dominio fuera de África, y fue obligada a satisfacer una reparación anual de 200 talentos de plata durante medio siglo. Esta parte nos habla acerca solo de esas guerras. Las guerras napoleónicas desde la perspectiva económica. Aquí el autor nos habla de que la guerra comienza cuando los ingleses prohibieron el comercio de los neutrales con Francia y sus aliados. Los intereses económicos del ataque a Libia. Aquí el autor nos habla de que Francia buscaba unos intereses con el petróleo de Libia, ¿sí? Y que el electorado francés quería mostrar un poder militar de su país y evitar la influencia de Gaddafi en los países africanos francófonos. China está decidida a golpear mortalmente el dólar. Aquí nos habla de que China es el mayor importador de petróleo del mundo. Está preparado a hacer un lanzamiento de un nuevo formato de contrato para las transacciones de petróleo para emplearlas. Esto hace y genera que haya un duro golpe hacia el dólar. La ira contra Corea del Norte. Aquí el autor nos habla de que Corea del Norte tiene muchas reservas minerales y que prácticamente no las ha explotado, que tiene más de 10 billones de dólares en todas estas reservas. También nos habla de que tiene yacimientos de carbón, minerales, oro, etc. Y que nos habla de que tiene más que 6 veces que China. La economía como arma de guerra. El autor nos dice que los países utilizan lo que son sus economías como unos beneficios para la guerra, que cómo levantan aranceles, cómo utilizan el proteccionismo para tener unos beneficios en su país. La neoglobalización. Aquí el autor nos habla de que cómo China, si quiere, puede inundar todos los mercados de todos los países, lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Quién domina la economía mundial? Aquí el autor nos habla de que según un informe publicado el 24 de mayo del 2016, estas son las 5 familias más ricas del mundo. Los Rothschilds, que son originados en el siglo XVIII. La Casa de Saud de Arabia Saudí. Otro sería la familia estadounidense de Walton. La cuarta sería la familia Koch. Y por último tenemos la familia Mars. Gigantescas multinacionales controlan la producción agrícola planetaria. Aquí el autor nos habla de cómo el sector agrícola está dominado por el ADM, el Bunge, el Cargill y el Dreyfus, que no son conocidas como el ABCD, y que ellas son las que manejan los precios a nivel mundial. Dinero es poder. Aquí el autor nos habla de cómo todos trabajamos por unos bienes, unos servicios o voluntades para tener dinero, y con el dinero tener poder, y que esta es una lucha y que todas las personas lo hacen, todos luchan para conseguirlo. El determinante peso de la historia. Aquí el autor nos habla un poco de historia, de cómo surgieron las nuevas civilizaciones, de cómo empezaron a salir las creencias, toda la parte de historia. Historia y geopolítica. Aquí el autor nos habla de cómo la historia es importante en la geopolítica, pues muestra la evolución de los estados, los intereses y los conflictos que se generan entre países. La historia se repite en los mismos escenarios. Aquí el autor nos habla de Napoleón Bonaparte y su obsesión por controlar Europa, y hace un comparativo con Hitler, que también buscaba ocupar tierras soviéticas en la llamada Operación de Barbarroja. No hay aliados eternos, sino intereses permanentes. Aquí el autor nos habla de maldad o bondad, en que en realidad los países se alían es porque buscan un beneficio. ¿Cómo se pasa de aliado a enemigo en pocas horas? Aquí el autor hace un ejemplo de un aliado en un enemigo en cuestión de horas. La masacre de Cefalonia ocurría en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí nos habla de que en un momento se pasaron de enemigos a aliados. La complicada alianza de Estados Unidos y Japón. Aquí nos habla de una alianza que tiene Estados Unidos y Japón, y de cómo la Casa Blanca es un permanente cortina de humo frente al mar de China. Nos habla de unos beneficios y unos contras que trae esta unión. Confía solo en tus propias fuerzas. Por último, el autor hace referencia a que los países deberían confiar solo en ellos, no hacer alianzas, no confiar en otros países,
que eso repercute, eso siempre tiene algún contra. El capítulo 4 del libro Así se domina el mundo nos habla de la importancia o de cómo los países consiguen el poder a través de ciertas estrategias, es decir, cómo a través de la guerra, cómo a través de medios de comunicación y todo esto, llegan a conseguir poder rezagando a los países menos favorecidos. Es decir, un ejemplo que notamos mucho es Estados Unidos. Estados Unidos es un país, una potencia mundial, tras el transcurrir del tiempo, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda y hasta hoy en día, ha conseguido el poder mediante ciertos factores como lo es utilizar estrategias de intrusión en los estados, en los países, de un modo en el que busca dañar al país desde su parte interna. Dicen que la mejor manera de ganar una guerra es sin lucharla. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países que buscan tener poder, la mejor manera o los mejores recursos es no luchar una guerra, sino destruir un país de manera interna, es decir, a través de movimientos sociales y llevándolo a una revolución a que el mismo deterioro de él sea la causa fundamental de terminar el poder. Además de esto, podemos analizar que todo lo que dice en el capítulo también nos trae actualmente a lo que vivimos hoy en día. Por lo menos una estrategia que me llamó mucho la atención fue la de la falsa bandera, es decir, utilizar otras estrategias fuera de la guerra, donde es muy difícil entender por qué o cómo se cometieron actos de violencia en los países y cómo se consiguió el poder. Además de esto, por lo menos un caso en específico es Colombia, donde a través de ciertas guerras nunca se pudieron esclarecer. Capítulo 5. Este capítulo nos habla de varios temas importantes. Uno de ellos es la idiosincrasia en los pueblos. Este tema nos habla de los ideales que tiene la gente, cómo piensa la gente, qué es lo que quiere el pueblo para el pueblo. Estos ideales en algunos casos no se respetan por el gobierno, sino que trata de imponer un poder, por lo cual un gobierno que no respete los ideales, la idiosincrasia de la gente, está destinado al fracaso, no tendrá éxito. Otro tema importante para mí es los vietnamitas. Acá lo comparo con otro subtítulo acá del texto, que es la fe. Ellos tienen una fe enorme, siempre quieren morir en batalla, son guerreros, por eso mismo no han podido ser conquistados por ninguna potencia y han ganado todas las guerras, incluyendo contra Estados Unidos. Y por último, les quiero hablar de lo que nos enseñan las películas. Estas películas normalmente enseñan también los ideales del pueblo. En varios casos nos muestra lo que pasa en el país. Por ejemplo, acá en Colombia las películas normalmente son de violencia, de terrorismo, por lo cual se ve reflejado en lo que pasa. Capítulo 6. Este capítulo nos habla de los pecados capitales de la geopolítica. Entre ellos está la pereza, es uno de los que predomina actualmente en el mundo, lo que las personas no quieren hacer nada por ellos mismos ni a su alrededor. Otro de ellos es el egoísmo, ya que se piensa al final solo en una persona, el beneficio solo es para una única persona. También nos habla del afán del poder. Otro de estos ejemplos que podemos dar con este pecado capital es el de Adolf Hitler, ya que él siempre ha sido fue un líder histórico en querer dominar el mundo. Era su plan de tener una raza única. Otro de los pecados capitales es la lujuria. También predomina, se ha visto a lo largo de la historia como tronos o imperios han caído por la lujuria, ya que no saben controlar este pecado. Respondiendo a la otra pregunta de cómo afecta a las empresas lo que hemos visto en el libro, pues vemos que primero el liderazgo, que para que una empresa fluya bien, pues tenemos que ser buenos líderes. Por otra parte, conocer un poco de geoestrategia, de geopolítica, como lo decía anteriormente,
Por otra parte, vemos que el sector agrícola es más bien dirigido por unas empresas multinacionales que son las que manejan los precios. Si tenemos una empresa así, pues sabemos que dependemos de esa empresa. ¿Cómo se domina el mundo según el autor? El autor nos habla de dominar el mundo teniendo conocimiento histórico. Por otra parte, teniendo dinero, porque el dinero es poder. Por otra parte, el autor nos habla de liderazgo y que si usted sabe liderar podrá manejar bien el mundo. Por otra parte, debe aprender a manejar la geopolítica y la geoestrategia. Las conclusiones de este libro son: para empezar, hemos visto que históricamente muchos países han buscado el poder mediante la guerra. Otra conclusión es que el dinero actualmente es lo que mueve el mundo. El país que tiene dinero tiene poder. Otra conclusión es que los países tienen que conocer históricamente sus errores, lo que han cometido, lo que no ha funcionado en la historia, para no volverlo a repetir. Otra más, lo de Estados Unidos, que siempre ha buscado alianzas para obtener poder o beneficios, como actualmente lo ha hecho con Venezuela, ya que está interesado en los recursos que tiene este país.